Vamos a analizar la forma que tienen las funciones derivadas de las funciones potenciales. Vamos a tomar un caso particular en primer lugar, que es la función constante y igual a c. En este caso, entonces, si aplicamos la definición, tendríamos y' es igual a el límite cuando h tiende a 0 de, escribo en forma general y después reemplazo, f de x más h menos f de x sobre h. Reemplazo. Cualquiera sea el valor de x o x más h, le asigna como imagen c esta función. Entonces, esto será el límite cuando h tiende a 0 de c menos f de x vuelve a ser c sobre h. Esto es entonces igual a 0 por lo que tenemos en el numerador. No se trata esto de un límite indeterminado, ya que nosotros tenemos que resolver primero lo que se encuentra en el numerador, y ahí ya obtenemos el 0, y en este caso tenemos un 0 dividido por h, y todavía no le estoy asignando el valor 0, entonces no es un 0 sobre 0 este cálculo que estamos realizando. Es resolver lo que está en el numerador y ahí ya obtengo el 0. Analicemos lo que obtuvimos. Estamos diciendo entonces que la pendiente de la recta tangente es 0. Recordemos que las rectas que tienen pendiente 0 son las rectas que son paralelas al eje X. Si analizamos la forma gráfica de esta función, nosotros tenemos en el valor c la recta entonces pasando y igual a c. Tiene sentido entonces pensar que la pendiente es 0, ya que se trata la tangente de la misma recta que estamos mencionando y igual a c, y por lo tanto, como estamos viendo, la pendiente es 0. Es decir que, en definitiva, la derivada de una función constante es igual a 0. Analicemos ahora las potenciales. Comencemos con y igual a x. Borro este gráfico. Y igual a x. Y' entonces será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Entonces vamos a tener acá x más h, porque la función le asigna el mismo valor que tiene x, menos x sobre h. Cancela entonces x, que suma y resta, y h sobre h nos va a quedar 1. ¿Qué estamos diciendo? Que la derivada de x, que es la forma que tiene esta función, con respecto a x es igual a 1. De nuevo analicemos lo que significa. Estamos pensando que la pendiente de la recta tangente tiene que ser 1. Si nosotros hacemos la gráfica de la función, vamos a tener la recta a 45 grados. Esta es la gráfica de y igual a x. Este ángulo entonces de 45 grados tendrá, si calculamos la tangente, el valor 1. Entonces, la recta coincide con la tangente, que en definitiva es lo mismo, y estamos diciendo que la pendiente es 1, y está bien si analizamos desde el punto de vista geométrico. Continuemos avanzando entonces con potencias superiores. Consideremos ahora y igual a x cuadrado. Tengo entonces y' igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, así que será x más h al cuadrado menos f de x, es decir, x cuadrado, sobre h. Desarrollamos el cuadrado de binomio. Este trabajo ya lo hicimos, parecido, pero cuando habíamos tomado como constante a en lugar de variable x. Esto es x cuadrado más h cuadrado más 2hx
menos x cuadrado, todo sobre h. X cuadrado cancela ya que suma y resta. Y en este numerador tenemos un factor común que es h. Tengo entonces el límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica h más 2x todo sobre h. H simplifica y ahora ya no tengo el problema del 0 sobre 0, con lo cual puedo aplicar las leyes de límites asignándole a h el valor 0 y 2x no tiene h. Entonces, la derivada con respecto a x de x cuadrado es igual a 2x. Analicemos ahora con x cubo, igual a x cubo. Y prima entonces es el límite cuando h tiende a 0 de. Va a ser x más h al cubo ahora, menos x cubo, que es f de x sobre h. Trabajo igual haciendo el desarrollo. Límite cuando h tiende a 0. Desarrollo el cubo de binomio. X al cubo más h cubo más 3x cuadrado por h más 3x por h cuadrado menos x al cubo. Todo sobre h. Analicemos que se puede cancelar nuevamente x cubo que suma y resta y tenemos otra vez un factor común h. Límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica. Ahí tenemos h cuadrado más 3x cuadrado más 3x por h. Todo esto sobre h. Simplifica y aplico leyes de límites en lo que quedó. Este término se anula, este término se anula y nos queda 3x cuadrado. Es decir que la derivada con respecto a x de x cubo es 3x cuadrado. Podemos continuar haciendo este mismo tipo de trabajo, pero vamos a analizar lo que ocurrió. Habíamos dicho, lo escribo acá, que la derivada con respecto a x de x solo, que sería x a la 1, es 1. De 2x lo tenemos, de x cuadrado es 2x, de x cubo 3x cuadrado. Entonces tenemos, analicemos desde acá, por ejemplo, si estoy elevando al cuadrado, la derivada quedó 2 por x a la 1. Si estoy derivando x cubo, la derivada quedó 3 por x al cuadrado. Si estoy derivando x a la 1, quedó 1 por, y no veo escrito x, con lo cual es un x a la 0. Generalizando, si tenemos que escribir la derivada con respecto a x de x a la n, siendo n natural, lo que va a ocurrir es que nos va a quedar el producto de este exponente n por x elevado a un exponente en una unidad menor que el que tenía inicialmente. Eso es entonces la regla, decimos, para derivar las funciones que son potenciales. Ahora, ¿qué pasará si tengo que derivar, por ejemplo, igual a c por x a la n? Es decir, una constante multiplicada por una función potencial. La derivada será y' es igual a límite cuando h tiende a 0 de c que multiplica a x más h a la n menos c por x a la n sobre h. No voy a desarrollar esto, por supuesto, sino que lo que tengo que analizar es que tengo un factor común, c. O sea, me va a quedar límite de c, factor común de esta diferencia. Y c, como es constante, también lo puedo escribir multiplicando al límite por las leyes de límites. Esto es entonces c por el límite cuando h tiende a 0 de x más h a la n menos x a la n sobre h. Esto entonces es c por,
Y esto que está acá es lo que recién definimos como la derivada de la función potencial. O sea que es c por, y acá lo que ya tengo lo voy a escribir como f', o sea, la derivada de x a la n, que ya sé que tiene esa forma. Es decir que cuando estamos derivando el producto de una constante por una función, en este caso potencial, después se generaliza a todo tipo de función, esto es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Vamos a analizar ahora qué es lo que ocurre si el exponente no es natural. Por ejemplo, un exponente fraccionario, lo cual nos va a conducir a una raíz. Entonces, analicemos, por ejemplo, la función y igual a raíz cuadrada de x. Si yo tengo que aplicar la definición, será y' igual a límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada de x más h menos la raíz cuadrada de x sobre h. Esto es límite cuando h tiende a 0 y aplicamos la racionalización de numeradores. Es decir, la raíz de x más h menos raíz de x por la raíz de x más h más la raíz de x, todo sobre h, que multiplica a este mismo factor para que equilibre lo que agregué. Raíz de x más h más raíz de x. Esto es entonces límite cuando h tiende a 0 de. Aplico suma por diferencia, tengo entonces de los mismos elementos, así que será x más h menos x sobre h que multiplica a, y escribo lo mismo, raíz de x más h más raíz de x. Cancela entonces x, que suma y resta. Después de esta cancelación puedo simplificar h, que multiplica y divide. Con lo cual ya puedo aplicar leyes de límites porque ya no tengo 0 sobre 0, sino que esto simplificó. Entonces nos va a quedar un 1 en el numerador y en el denominador este término se anula en el radicando. Con lo cual va a quedar raíz de x que suma raíz de x, es decir que esto es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, la derivada con respecto a x de la función raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Analicemos desde el punto de vista de la potencia. Lo que yo derivé con respecto a x es x a la 1/2, porque eso es lo que significa la raíz cuadrada llevada a potencia. Y lo que obtuve sería 1/2 y x está elevado a la menos 1/2, porque tengo la raíz cuadrada pero dividiendo. Analicemos la regla que obtuvimos anteriormente. Decíamos que para derivar una potencia multiplico al exponente por la base elevada a un exponente en un grado menor. Entonces tengo x a la 1/2, el exponente es 1/2 por x, y si a 1/2 le resto 1, obtengo menos 1/2, es decir que la regla siguió cumpliéndose. Entonces estoy generalizando lo que dije antes, que para derivar una potencia con exponente natural se multiplica el exponente por la potencia elevado a un grado menos. Ahora va a tratarse de un n no necesariamente natural. Analicemos qué ocurre con los exponentes que son negativos. Tengo entonces igual a 1 sobre x, o lo que es lo mismo, x a la menos 1. Aplico la definición. Y' es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Entonces tengo 1 sobre x más h menos 1 sobre x sobre h. Hacemos el cálculo del común denominador, límite cuando h tiende a 0. El común denominador es x por x más h. Y en el numerador nos va a quedar
x menos x menos h. Todo sobre h. Cancela x que suma y resta. Y esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre h, que multiplica a x por x más h, con lo cual simplifica y esto va a quedar, ahora sí aplicando leyes de límites, este término se anula y va a quedar x cuadrado. Esto va a ser menos 1 sobre x cuadrado. Con lo cual entonces la derivada con respecto a x de 1 sobre x quedó menos 1 sobre x cuadrado. Si analizo como potencia, estoy multiplicando por menos 1 y si le resto 1 al exponente va a quedar a la menos 2, con lo cual es efectivamente lo que obtuvimos. Podemos seguir haciendo pruebas, pero en todos los casos se va a cumplir. Es decir que, lo reitero, la derivada con respecto a x de una función potencial, siendo n cualquier número entero o fraccionario, lo que va a ocurrir es que es igual al producto entre este exponente y x elevado al exponente anterior disminuido en 1. Esta entonces regla para derivar las funciones potenciales. Veamos las derivadas de las sumas y diferencias de funciones. ¿Qué estamos diciendo? Que tengo que derivar con respecto a x, por ejemplo, f de x más g de x o f de x menos g de x. Tenemos que tener en cuenta las leyes de los límites en este caso, ya que estamos suponiendo el cálculo de un límite para hallar la derivada. Y como el límite de una suma o de una diferencia es igual a la suma o diferencia de los límites, en este caso entonces la derivada con respecto a x de la suma o de la diferencia de funciones será igual a la suma o diferencia de las derivadas de las funciones dadas. Esto entonces lo aplicamos si queremos hallar derivadas de funciones que son polinómicas. Es decir, tomemos más de uno. Teniendo entonces igual a 3x cuadrado menos 5x más 1. Para hallar y' tengo que ir aplicando lo que dijimos antes, constante por función. Es igual a la constante por la derivada de la función. Derivar la potencial es, escribo el exponente multiplicando y x elevado a un exponente menor. Entonces tengo elevado a la 1. Menos 5, la derivada de x es 1 y la derivada de la función constante es 0. Es decir que y' derivada será entonces 6x menos 5. Ese es el resultado. Otro caso, si tengo y es igual a 4 raíz cúbica de x menos 7x. Voy a escribir a este factor como una potencia acá de x. Entonces es 4 por x a la 1/3 menos 7x. Ahora sí aplico la regla y' es igual a 4 por el exponente, entonces multiplica y x está elevado a 1/3 menos 1. Es decir, elevado a menos 2/3. Y tengo la derivada de 7x de 7 por 1, que es la derivada de x. Entonces, esto será, este factor es 4/3 y en este caso paso a raíz por una cuestión de que nos quede como la raíz que teníamos expresada al comienzo. Entonces tengo, como está negativo, 1 sobre x
Y acá vamos a tener raíz cúbica de x al cuadrado. Menos 7 entonces, que es el producto de 7 por 1. Así aplicamos las reglas de derivación, tanto de suma como diferencia de funciones, con las potenciales para resolver las derivadas de las funciones polinómicas o algebraicas, como esta que tenemos aquí. Trabajemos ahora las derivadas de las funciones exponenciales, es decir, una función de la forma y igual a la x. En este caso entonces, y' será el límite cuando h tiende a 0 de. En este caso vamos a tener a la x más h menos a la x sobre h. Continuamos trabajando. Límite cuando h tiende a 0. A la x más h lo puedo expresar como a la x por a la h para que resuelto el producto de potencias de igual base obtenga lo que tenía en primer lugar. Menos a la x sobre h. Escrito así, tengo un factor común que es a la x, y a la x no tiene intervención de h, o sea que para el cálculo del límite con respecto a h se trata de una constante, es decir, que la puedo escribir directamente multiplicando al límite. A la x entonces por límite, cuando h tiende a 0 de a la h menos 1, que es lo que queda cuando saco el factor común, sobre h. ¿Qué es lo que obtuvimos? Tengo a la x, que es la misma función original que obtuvimos, y este límite, si lo observamos, es la derivada de la función que nos dieron en el 0. Es decir que esto es a la x por f' en 0. En definitiva, cuando estoy derivando la función exponencial, obtengo el producto de la misma función por la derivada en 0 de la función dada. Un caso particular de las funciones exponenciales es aquella en la que la base es el número irracional e, es decir, la función e a la x. Tengo entonces, como ya dijimos antes, la derivada será e a la x, la misma función, por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. En este caso, entonces, la definición del número e, nosotros tenemos definición de e irracional. El número e justamente se define como aquel que hace que este límite, cuando h tiende a 0, de e a la h menos 1 sobre h, sea igual a 1. Es decir que hay un único número irracional que hace que este límite tome ese valor. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como estamos trabajando justamente con la base que es el irracional e, todo este límite vale 1 por la definición de lo que es el irracional. En definitiva, la derivada con respecto a x de la exponencial e a la x es igual a e a la x. Es decir, que no cambia en ese caso. Así como dijimos que la derivada de la suma de funciones o de la diferencia de funciones es la suma o diferencia de las derivadas, podemos llegar a pensar, en el caso de un producto de funciones, si se van a seguir aplicando las leyes correlativas, podríamos decir, con la de los límites, porque el límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites. Pero analicemos a partir de un ejemplo si esto se cumple. Tomemos a la función y igual a x cubo, a la que voy a expresar como x al cuadrado por x. Si nosotros hacemos y' con la regla de derivación que estuvimos analizando, esto va a ser 3 veces x cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si hallo la derivada con respecto a x
de x cuadrado es 2x y la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Es decir que si nosotros multiplicamos a estas dos derivadas, no nos da el mismo resultado que nos debería dar si derivamos con la regla que aprendimos antes para la función potencial. Es decir que la regla de los límites con respecto al producto de funciones no se traslada a la derivación. Tenemos que hallar una regla nueva que nos permita derivar el producto de funciones. Tenemos que hallar la derivada con respecto a x del producto de dos funciones f de x por g de x. Para simplificar un poco la notación con la regla que tenemos que hallar, vamos a llamarle u a f de x y b a g de x. Y vamos a pensar a eso como el área de un rectángulo de lados u y b. Acá tenemos entonces el rectángulo, el área de este rectángulo es u por b, base por altura, y a su vez, desde lo algebraico, sería el producto de las dos funciones f y g. Como tenemos que hacer un incremento en las funciones cuando tenemos que trabajar la derivada, vamos a llamar delta u, incremento, en u va a significar f de x más h menos f de x. Es el incremento de la función f. Por su parte, delta b será g de x más h menos g de x, incremento de la función g. Ahora, geométricamente significa que el rectángulo que tenía lado u incrementa delta u, un segmento más. Y lo mismo ocurre con el segmento de longitud b, que era el otro lado del rectángulo, que se incrementa en un segmento más, que es delta b. Lo que era el área de este rectángulo pasó a ser ahora un rectángulo mayor, el área mayor también. Observemos las distintas partes que se agregaron como consecuencia de incrementar a la función u y de incrementar a la función b. Entonces, el área de este rectángulo superior, que está en rojo en mi caso, tendrá la base de este rectángulo es u, y la altura es delta b. En este caso, el rectángulo verde tendrá base delta u y altura b. Este rectángulo más pequeño, por su parte, el azul, tendrá bases a delta u y altura delta b. Esto es entonces delta u por delta b. Es decir que el incremento de u por b, lo que era el rectángulo original, es la suma de estos tres rectángulos. Eso es lo que se incrementó el área original. Tengo entonces u por delta b más delta u por delta b más b por delta u. Lo que vamos a hacer ahora es dividir a ambos miembros por delta x. Entonces tengo delta u por b, incremento sobre el incremento delta x. Esto es u por delta b sobre delta x más delta u por delta b sobre delta x. Da lo mismo si escribo como denominador de uno u otro, ¿sí? Lo que tiene que figurar es el incremento dividido nomás. Más b por delta u sobre delta x. A continuación, para que se trate de la derivada, lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando este incremento delta x tiende a 0. Recordemos la notación de Leibniz. La derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Eso es lo que estamos haciendo en este caso.
Entonces, voy a hallar el límite de cada una de estas partes. Aplicamos límites entonces a todos los términos que nos quedaron anteriormente y vamos a analizar qué significa en cada caso eso. Por ejemplo, en este primer miembro lo que tenemos sería, con la notación de Leibniz, como decíamos, sería la derivada de u por b con respecto a x. Eso es lo que significa el límite del primer miembro. En el segundo miembro, lo voy a ir escribiendo, derivada con respecto a x de u por b. En el segundo miembro puedo escribir a u multiplicando al límite, ya que no tiene relación con delta x. Ahora, lo que va a suceder cuando quede multiplicando va a ser que va a quedar límite con delta x tendiendo a 0 del cociente incremental delta b sobre delta x, y eso es, así definido, la derivada de b con respecto a x. Ahora, en este caso particular, delta u y delta b ambos dependen de delta x porque es el incremento, habíamos dicho, en la variable. Entonces, si delta x tiende a 0, delta u también tenderá a 0. Y si hubiéramos escrito delta x acá, delta b también tiende a 0. Es decir, que cualquiera sea la ubicación de este delta x dividiendo, el numerador o el factor es 0, ya que delta x tiende a 0, con lo cual este término se anula. Y lo que nos queda sería este último. B, al igual que el caso de u, no depende de delta x, con lo cual se puede multiplicar al límite con delta x tendiendo a 0 del cociente incremental delta u sobre delta x. Y esto es lo que se define como la derivada, en este caso de u con respecto a x. Vamos a tener u por b derivado, va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, recuperamos ahora lo que valen u y b, que dijimos que eran f y g respectivamente. Tengo entonces la derivada con respecto a x de f de x por g de x. En este caso será f de x por la derivada de g, sería en este caso, es decir, g' de x, más g de x por la derivada de f de x. En definitiva, lo que obtuvimos es que la derivada de un producto de funciones es igual a la suma de los productos de la primera función por la derivada de la segunda y de la segunda función por la derivada de la primera. Analicemos unos ejemplos. El primero, entonces, la función y igual a x por e a la x. Si tengo que hallar la derivada, analizamos la primera función como está por la derivada de la segunda, solo que la derivada de e a la x vuelve a quedar como estaba, más la segunda función como está por la derivada de la primera, que es un 1 porque es la derivada de x. Ahora entonces, nada más para completar, que es e a la x, y nos va a quedar multiplicando a x más 1. Analicemos un segundo ejemplo y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Uno de ellos es, el ejemplo será igual a x cuadrado por raíz de x. Aplicando la regla de la derivación de un producto de funciones, y prima es igual a primer función como está por la derivada de la segunda, más la segunda función como está por la derivada de la primera, y lo que voy a hacer es calcular el común denominador para dar forma a esta expresión que obtuvimos. El común denominador es el único que tiene, es decir, 2x, 2 raíz de x. En el numerador voy a tener x cuadrado más 2 raíz de x, que multiplica esta expresión,
va a quedar 4x cuadrado. Entonces, en definitiva, esto es 5 medios x cuadrado sobre raíz de x, lo que nos quedó. Eso es aplicando la regla. Ahora, analicemos otra cosa que puedo trabajar en esta misma función. Si llevamos todo a potencia, nosotros vamos a tener y es igual a x al cuadrado por x a la 1 medio. Se trata de un producto de potencias de igual base, con lo que podremos hacer x elevado a la suma de los exponentes. Esto es 5 medios. Entonces, acá si derivo la función potencial, y' va a ser 5 medios por x, y al exponente le tengo que restar 1. Si resto 1 a 5 medios, 5 medios menos 1, esto me va a quedar 3 medios. Entonces, lo escribo x elevado a la 3 medios. En apariencia no obtuvimos los mismos resultados, pero lo que va a ocurrir es, si yo escribo esto como una potencia, será 5 medios x al cuadrado sobre x a la 1 medio. Cociente de potencias de igual base, con lo que va a quedar 5 medios, x 2 menos 1 medio va a quedar 3 medios. Y ahí obtengo entonces, como vemos, el mismo resultado. Analicemos ahora cómo hacer la derivada de un cociente de funciones. La regla de los límites no se cumplió en el producto de funciones a la hora de derivarlas. Y lo mismo ocurre con la regla de los límites referida al cociente cuando tengo que hallar lo que acá estamos mencionando, un cociente de funciones derivado. Vamos a decir entonces, nosotros vamos a tener a un cociente f de x sobre g de x como función a derivar en este caso. Vamos a llamar con f mayúscula de x a este cociente. Y lo que vamos a hacer es pasar multiplicando g de x con f mayúscula. Es decir, f de x va a ser f mayúscula de x por g de x. Y ahora vamos a aplicar la derivada a ambos miembros en esta igualdad. En el segundo miembro nos quedará la derivada de un producto de funciones que ya sabemos resolver. Tenemos entonces f' de x en el primer miembro y en el segundo la primera función como está por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda función como está. Ahora entonces, recordemos que lo que queremos hallar es f' de x porque es justamente la derivada del cociente de las funciones. La primera situación será pasar este término restando al segundo miembro. Tengo entonces f' de x por g de x es igual a f' de x menos f de x por g' de x. Ahora entonces tiene que pasar g de x dividiendo al segundo miembro. Tengo entonces f' de x es igual a f' de x menos f de x por g' de x sobre g de x que pasó dividiendo. Y ahora f de x, recordemos que es este cociente, f sobre g. Voy a reemplazar entonces, va a quedar g de x en el denominador y en el numerador será f' de x menos este reemplazo, así que será f de x sobre g de x por g' de x. Voy a calcular el común denominador en esta expresión que tengo acá arriba, en el numerador, y tengo en cuenta que el común denominador es g de x.
que si ya resuelvo con el cociente, dividido g de x nuevamente, ya los puedo escribir multiplicando a ambos, es decir, g cuadrado de x va a quedar. Entonces tengo denominador g cuadrado de x y en el numerador va a quedar f' de x por g de x. Y en este segundo término, f de x por g' de x. Es decir, f de x sobre g de x derivado por lo que es lo mismo y prima. Analicemos lo que obtuvimos. Ya no es tan sencilla la regla en este caso para derivar un cociente de funciones. Tengo entonces la derivada de un cociente de funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador y todo esto dividido por el cuadrado del denominador. Y vemos a u y b, que eran las dos sustituciones que habíamos hecho para el caso del producto, para que nos quede como más sencilla la notación, nada más a modo de una forma más fácil de recordar. Dijimos que u es igual a f de x y que b es igual a g de x. Si estoy hallando u sobre b derivado, va a quedar entonces, voy a ir sustituyendo, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Consideremos ahora algunos ejemplos. Tenemos una función racional, que en definitiva es el cociente de estos dos polinomios. La derivada de y entonces será derivada del numerador, esto es 3, por el denominador sin derivar, menos el numerador como está, por la derivada del denominador que es 2. Todo sobre el denominador al cuadrado. Y ahora viene una parte algebraica en todo esto del trabajo con polinomios. Aplico distributivas, esto será 6x menos 9, distributivas también, menos 6x menos 2. Todo sobre 2x menos 3 al cuadrado. Cancela 6x que suma y resta y esto me va a quedar menos 11 sobre 2x menos 3 al cuadrado. Segundo ejemplo, y es igual a 2 veces raíz de x sobre 3x menos 5. Y prima entonces será derivada del numerador. La derivada del numerador es 2 por 1 sobre 2 veces la raíz de x. Por el denominador sin derivar, es decir, 3x menos 5. Menos el numerador como está, 2 raíz de x, por la derivada del denominador que es 3. Todo sobre el denominador al cuadrado. Le damos forma, esto simplifica. Hacemos el cálculo del común denominador y ya esta raíz de x multiplicamos con el otro denominador, que es 3x menos 5, todo al cuadrado. En el numerador va a quedar 3x menos 5 menos, y raíz de x cuando multiplica va a quedar 6x. Esto es entonces, en este caso tengo 3x menos 6x que hace menos 3x menos 5 sobre raíz de x por 3x menos 5 al cuadrado.